Vamos a cambiar de tema siempre en la misma lista, por supuesto. Hoy a las 22 horas se renuevan las medidas de cuarentena en varias comunas del país. De ellas hay algunas que ya llevan más de un mes de confinamiento para hacer frente a la expansión de este COVID-19. ¿Cómo se puede sobrellevar el aislamiento cuidando a la vez la salud mental? Se lo preguntamos a esta hora a Carlos Ibáñez, psiquiatra de la clínica Las Condes. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, en la introducción lo decíamos, hay comunas que de hecho llevan más de 40 días y podría ser un poco más, bastante más de hecho, la situación de confinamiento, las restricciones, y eso tiene un impacto en las personas, en su ser, en el tema mental. Santiago, Ñuñoa, por ejemplo, son algunos casos solamente. ¿Cómo revisa usted, cómo analiza lo que es la situación de vivir en un confinamiento y en la incertidumbre de cuánto puede durar debido a esta crisis sanitaria? Bueno, efectivamente, el estar en cuarentena y el estar preocupado tanto por contagiarse, por la salud de nuestros familiares, seres queridos, y por el futuro también del punto de vista económico de la familia y del país, va a generar preocupación, ansiedad, irritabilidad de muchas personas, dificultades para dormir, y en algunas personas también puede aumentar el consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, efectivamente, sobre todo estas comunas que ya llevan más tiempo en cuarentena, van a estar sometidas a un estrés especial. Claro, es un estrés que es muy importante ese punto, Carlos. No solamente se puede derivar de las medidas de aislamiento, de confinamiento, sino de todo lo que está involucrando este Chile que estamos viviendo hoy. La situación económica, la situación social, la incertidumbre de cuánto esto va a parar. ¿Cómo se puede manejar los grados de ansiedad? Porque la ansiedad aquí, desgraciadamente, es un muy mal compañero del día a día. Exacto. Afortunadamente hay varias cosas que se pueden hacer para disminuir ese malestar. En primer lugar, es muy importante tratar de mantener en lo posible las rutinas. El levantarse a una hora en la mañana prudente, ducharse, cambiarse ropa, desayunar, mantener ojalá al menos 4 comidas al día de alimentos que sean balanceados. Como les decía hace un minuto, disminuir u ojalá no consumir alcohol, ni automedicarse con benzodiazepinas, ni ocupar marihuana ni otras drogas. En lo posible también es importante tratar de balancear lo que significa el teletrabajo o las exigencias que hacen desde los colegios para los niños, con espacios de descanso y de recreación. Es más difícil colocar límites en el horario en la casa cuando desde el trabajo están mandando mail o WhatsApp y desde el colegio están mandando también muchas tareas. Entonces es importante tener un horario en donde hayan tiempos definidos para trabajar y estudiar los niños y tiempos para ver una película, para escuchar música, para almorzar en familia y conversar respecto a lo que está ocurriendo, a cómo se siente cada uno. Y también es importante esta idea de mantener el contacto social a pesar de la distancia física. Cuando las personas están en sus casas, la idea es que estén conectadas con sus amigos, con sus familiares de la familia extendida, en el fondo, a través del teléfono, de todas las aplicaciones y plataformas que hay ahora disponibles, para estar conversando con nuestros amigos y seres queridos. Es súper importante ese punto. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está tratando de alguna manera, hablar de distanciamiento físico. Principalmente, dice, porque el distanciamiento social, lo que más se necesita ahora es tener una cercanía social, no desde lo físico, pero sí desde los distintos medios, la tecnología, desde la familia en un lugar de confinamiento, para poder sobrellevar esta situación. Por eso también ha tratado de ir dejando a un lado esto del distanciamiento físico, del distanciamiento social, y relevar lo que es la importancia de vivir en sociedad. Toda la razón, y más ahora, cuando estamos con estas preocupaciones y con este malestar, es aún más importante el conversar con las personas respecto a cómo estamos, a cómo se está sintiendo la otra persona. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos preocupados y somos capaces de comunicarle a otra persona y esa persona nos escucha,
rápidamente nos vamos a sentir mejor, ¿ah? Y lo mismo la otra persona se va a sentir contenida. Y si nosotros hacemos eso y ayudamos a otra persona que se está sintiendo preocupada, también nos vamos a sentir mejor nosotros. Entonces es muy virtuoso esto de mantener las relaciones sociales y mantener una cercanía social, por supuesto con los cuidados que hay que tener del distanciamiento físico. Estamos hablando de cómo se va sobrellevando esta situación en una realidad quizás más estándar, pero quería preguntar qué pasa en situaciones que son muy vulnerables, situaciones de hacinamiento, donde en algún par de metros cuadrados hay muchas personas, donde se dice, claro, ¿cómo me piden a mí hacer un distanciamiento social, un distanciamiento físico, si yo vivo hacinado? ¿Cómo también se tiene que sobrellevar en realidades que son mucho más vulnerables y por ende son mucho más permeables de tener este tipo de problemas? Bueno, efectivamente, en situaciones en donde las personas viven hacinadas, el malestar claramente va a ser mayor, ¿ah? También, lamentablemente, muchas de las familias que tienen escasos recursos también tienen mayor vulnerabilidad para problemas de salud mental, ¿ah? Tienen más riesgo de depresión y más riesgo de otros problemas de salud. Y también, lamentablemente, se da más violencia en los espacios reducidos, ¿ah? Entonces es una combinación bien compleja en donde probablemente en aquellas familias que ya están viendo síntomas más intensos desde el punto de vista de su salud mental, por ejemplo, que la ansiedad o que los síntomas depresivos, la tristeza, no les permita hacer sus cosas, cuidarse bien, cuidar a los suyos, no les permita hacer las cosas de la casa o hacer las labores que normalmente hacían. Para esas personas lo mejor en realidad es pedir ayuda, ¿ah? Es pedir ayuda a sus servicios de salud, ¿ah? Para que disminuyan a su vez estos otros problemas que están relacionados con este estrés, que tiene que ver con el aumento del consumo de alcohol y otras drogas, ¿cierto? La violencia intrafamiliar. Y en ese sentido, cuando las personas están expuestas a violencia o cuando están ya sufriendo estos síntomas muy intensos, lo mejor es pedir ayuda, ¿ah? Ahí el consejo es estar atento y tratar de implementar todas las medidas que ya conversamos previamente. Se me quedó en el tintero la actividad física, ¿ah? Muy importante y eso yo creo que es muy importante también, ¿ah? Y se puede efectivamente hacer rutinas en espacios reducidos, ¿ah? Y eso incluso si se hace en familia también es una instancia muy, muy positiva, ¿ah? Aquí hay, y me quiero quedar con ese punto, ¿ah? Hay un concepto de que la actividad física tiene que ser salir a correr a la calle. Y no es así. Hay posibilidades de en un espacio reducido dentro de la casa, el departamento, moverse un poco y poder hacerlo también en familia con esta cercanía social, con un distanciamiento físico. Obviamente cuando hay una situación de cuarentena en una casa, aquí estamos hablando de la posibilidad de estar un poco más cerca. Es bueno el tema de la actividad física, no solamente por la producción de endorfina, una situación biológica, sino también de un bienestar que se puede dar en una situación de malestar, ¿no? Definitivamente, y gracias a la tecnología y a Internet tenemos muchos tutoriales y videos disponibles de ese tipo de rutinas, ¿no? Incluso hay rutinas desarrolladas por grupos de geriatras acá en Chile, que son rutinas para ejercicios en confinamiento de adultos mayores, ¿no? Que es tan importante cuidar esa población también. Me quiero quedar con ese grupo, Carlos Ibáñez, porque en ese sentido los adultos mayores son los que están más vulnerables a este bicho, a este COVID-19, y la salud mental de ellos también ya pasa por otras vulnerabilidades, por la soledad, por el sentir que no son útiles, más encima en esta situación, sentirse una carga. También es súper importante eso desde el punto de vista de la salud mental del día a día, cómo se va abordando en los adultos mayores. A ver, efectivamente es una población vulnerable junto con los niños, niñas y adolescentes y las personas que ya previamente a esta pandemia tenían problemas de salud mental. Entonces, esos grupos de la población tenemos que tener especial cuidado, ¿ah? Y en ese sentido, lo primero, por supuesto, es que las personas estén acompañadas, si es que no se puede físicamente, a distancia, ¿ah? Aquí hay un espacio muy importante para la solidaridad, un espacio muy importante para que las personas ayuden
a sus familiares que normalmente habían estado más alejados, con cosas tan concretas como hacerle las compras, con cosas tan concretas como llamarlos por teléfono para preguntar cómo están, con ayudarlo con algún trámite que no puedan hacer, ¿ah? Y ese tipo de detalles que tienen que ver con ir construyendo al final comunidad son muy importantes para el bienestar de todos, ¿ah? La persona que ayuda se siente mejor, va a estar más protegida también, ¿ah? Desde el punto de vista de su salud mental, y las personas que son ayudadas van a sentirse mucho más contenidas, y ahí, claro, efectivamente, el grupo probablemente más importante es, como le comentaba, el de los adultos mayores, junto con los niños y con las personas que antes tenían problemas de salud mental. Carlos Ibáñez, psiquiatra de la Clínica Las Condes, muchísimas gracias. Un tema súper relevante en estos tiempos de pandemia, no descuidar lo que es la salud mental y, insisto, este tema del distanciamiento social, pero desde lo físico, no desde poder conversar con los seres queridos que ayudan muchísimo en estos tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos.